A veces la confianza no se pierde, se desvanece lentamente entre las dudas que nunca dijimos en voz alta. Y cuando finalmente nos damos cuenta, sentimos que algo dentro de nosotros quedó incompleto, como si una parte de nuestra esencia hubiese dejado de creer en nuestra propia capacidad de levantarnos. Esa sensación, esa grieta sutil que casi nadie nota, es exactamente el lugar donde la filosofía estoica siempre encendió una antorcha para que el ser humano encontrara su camino de regreso a sí mismo. Bienvenido a Divinamente Curioso, un espacio donde cada palabra busca recordarte que, aunque a veces lo olvides, dentro de ti todavía vive una fuerza antigua, silenciosa y profundamente sabia, esperando que vuelvas a confiar en ti mismo. Recuperar la autoconfianza no es un acto repentino, ni un truco psicológico, ni un golpe de suerte. Es un proceso, un viaje interno, una reconstrucción paciente, como la que enseñaban los estoicos hace siglos, cuando afirmaban que ningún ser humano nace completo. Se completa a sí mismo a través de su disciplina, sus decisiones y su perspectiva. Marco Aurelio lo resumió en una sola frase que todavía resuena con fuerza. Tu mente adoptará la forma de aquello en lo que pienses intensamente. Y aquí empieza la primera verdad del estoicismo con respecto a la confianza. No se recupera hacia afuera, se recupera hacia adentro. La autoconfianza, desde la visión estoica, es un producto directo de nuestra relación con el control. Epicteto lo decía sin adornos. Sufrimos no por lo que nos pasa, sino por lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Y si aplicamos esa idea a la confianza personal, descubrimos algo contundente. No perdemos la confianza por lo que ocurrió, sino por la forma en la que interpretamos lo que ocurrió. Un fracaso, una traición, una mala decisión, un error público, un abandono, un tropiezo profesional. Nada de eso por sí mismo destruye a un ser humano. Lo que lo destruye es el significado que construye alrededor de ese momento. Y es por eso que recuperar la autoconfianza implica, antes que nada, recuperar la interpretación. Séneca enseñaba que la vida es como un fuego. Puede consumirnos o puede fortalecernos, dependiendo de qué tan dispuestos estemos a permitir que nos transforme. Cuando la autoconfianza se desploma, lo hace porque el fuego de la duda se alimenta de la falta de claridad. No sabemos quiénes somos, no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si tenemos lo necesario. Pero aquí está la clave. La duda aparece cuando hemos puesto nuestra medida personal en factores externos. Cuando creemos que valemos porque otros lo dicen. Cuando pensamos que somos capaces porque alguien nos lo valida. Cuando dependemos del aplauso, del reconocimiento, del resultado perfecto o del éxito inmediato. El estoicismo destruye todo eso, lo corta de raíz, lo desmantela con una sola afirmación. Lo que depende de ti es suficiente. Ryan Holiday, autor moderno, que ha popularizado esta filosofía, lo explica de manera clara. La confianza férrea no proviene de prometerte que las cosas saldrán bien, sino de una convicción interna de que podrás manejar lo que sea que suceda. Esa es la verdadera fortaleza de un espíritu entrenado. Cuando alguien pierde la confianza en sí mismo, en realidad ha perdido la conexión con su capacidad de actuar. Ha olvidado que todavía puede levantarse, adaptarse, mejorar y avanzar. Ha olvidado que el movimiento más pequeño sigue siendo movimiento y que cualquier avance, por diminuto que parezca, suma. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, lo plantea como una verdad inevitable. Cada acción que repites vota a favor del tipo de persona en la que te estás convirtiendo. Cuando pierdes confianza,
simplemente dejaste de votar por ti. La primera sección de este viaje está destinada a recordarte que la autoconfianza no es un rasgo misterioso, ni una suerte genética, ni un talento especial reservado para unos cuantos. Es una consecuencia natural de entender la vida desde una perspectiva más profunda. El estoicismo nos enseña que la confianza auténtica nace cuando dejamos de intentar controlar el mundo y comenzamos a controlar nuestra respuesta ante él. Cuando dejamos de buscar garantías y aceptamos que la incertidumbre no es un enemigo, sino un paisaje inevitable del camino humano. Marco Aurelio veía la vida como un entrenamiento constante, y esa visión sigue siendo brutalmente vigente. ¿Quieres recuperar la autoconfianza? Entonces debes recordar que el ser humano no se define por su comodidad, sino por su capacidad de resistir, de persistir, de reconstruirse y de actuar incluso cuando la voz interna tiembla. La autoconfianza no surge de sentirte listo, surge de avanzar aunque todavía no lo estés. Pero ¿qué es lo que realmente nos rompe por dentro? ¿Qué es lo que de verdad nos hace dudar de nosotros mismos? Muchas veces es la comparación silenciosa. Esa comparación que se cuela entre los pensamientos sin que lo notemos, robándonos poco a poco la seguridad. Ellos ya llegaron, ellos sí pueden, ellos tienen talento, ellos avanzan más rápido. Pero los estoicos ya sabían que la comparación es el veneno emocional más sutil. Séneca lo dijo sin titubeos. Ningún hombre es más desventurado que aquel que se compara. La comparación destruye porque está basada en un error. Comparamos nuestra parte interna con la parte externa de otros. Comparamos nuestras dudas con sus aparentes certezas. Comparamos nuestro proceso con su resultado final. Y eso nunca será justo, nunca será real, nunca será equilibrado. El camino estoico elimina esa trampa mental recordándonos que cada ser humano es único en sus batallas, en su historia, en su aprendizaje y en su ritmo. Cuando entendemos eso, algo cambia, algo se libera, algo se aligera y la autoconfianza comienza a renacer como un fuego tenue pero constante. Pero la teoría estoica no solo explica la raíz de la pérdida de confianza, también nos revela el único lugar donde puede recuperarse: la acción alineada con los valores. Mark Manson, autor contemporáneo, afirma que la confianza se construye cumpliendo las promesas que te haces a ti mismo. Y eso fue exactamente lo que Epicteto enseñó hace siglos. El carácter se forma a través de pequeños actos coherentes. Si quieres creer más en ti, empieza por hacer cosas que te demuestren que eres capaz de cumplir contigo. La autoconfianza se fortalece cuando somos íntegros con nuestras decisiones, cuando actuamos de manera congruente con lo que decimos que queremos, cuando dejamos de renunciar a nosotros mismos en cada oportunidad que aparece. Cada vez que decides actuar a pesar del miedo, ganas un fragmento de confianza. Cada vez que haces lo correcto aunque nadie te mire, ganas otro fragmento. Cada vez que eliges avanzar en vez de quedarte inmóvil, ganas otro más. Y en eso consiste el enfoque estoico, en construir un carácter tan sólido que no dependa de la opinión ajena, ni del juicio externo, ni de los resultados inmediatos. Un carácter que se sostiene porque sabe quién es, porque sabe qué busca, porque sabe qué principios lo guían. La primera verdad para recuperar la autoconfianza es simple, pero poderosa. Todavía puedes confiar en ti, porque sigues siendo responsable de lo que haces a partir de hoy. El pasado ya no define tu valor. El error no define tu esencia. El fracaso no define tu destino. La confianza comienza a reconstruirse cuando aceptas que lo malo que viviste no te quebró, solo te preparó.
Este es el fundamento estoico. La autoconfianza no se encuentra, se entrena. Y hoy tú estás aquí, listo para empezar ese entrenamiento. Recuperar la autoconfianza no es un acto mágico ni un despertar espontáneo. Es un entrenamiento silencioso, constante, humilde, que empieza en los lugares más pequeños de la vida. Los estoicos siempre insistieron en que el ser humano crece a través de la práctica, nunca a través de la contemplación pasiva. Epicteto lo repetía una y otra vez: no te conviertes en un buen hombre o en una buena mujer solo hablando de virtud, te conviertes en ello actuando. Y aquí, en esta segunda sección, es donde esa filosofía milenaria comienza a aterrizarse en acciones concretas que pueden transformar tu día, tu mentalidad y tu camino interno. Imagina por un momento que estás atravesando una etapa de duda profunda. No confías en tu criterio, no confías en tus decisiones, no confías en tu valor. Sientes que cada paso que das tiembla antes de tocar el suelo. Muchas personas en ese punto se paralizan, otras se esconden, otras incluso se sabotean a sí mismas para evitar enfrentar la incomodidad de volver a levantarse. Pero el estoicismo ofrece una alternativa diferente: aprender a caminar incluso cuando la mente tiembla. Marco Aurelio decía que la mejor manera de enfrentar el miedo es enfrentarlo en acción, no en pensamiento, porque el pensamiento se expande y la acción lo reduce. Aquí es donde aparece la primera práctica fundamental: la reconstrucción de la identidad a través de pequeñas victorias. James Clear lo explica con una claridad formidable. Cada acción que realizas es un voto por la persona que quieres llegar a ser. Si hoy te cuesta confiar en ti, comienza por acumular pequeños votos de evidencia a tu favor. No necesitas cambiar tu vida entera en un solo movimiento. Solo necesitas encender una chispa. Levántate 10 minutos antes. Termina esa tarea que has evitado. Haz ese mensaje que aplazaste. Cumple una promesa que te hiciste hace semanas. Una pequeña victoria inicia el movimiento. 2 pequeñas victorias lo fortalecen. 3 pequeñas victorias comienzan a formar un nuevo hábito emocional. Tu autoconfianza renace como un músculo, repitiendo, reforzando, avanzando. Otro ejercicio esencial consiste en entrenar la percepción, una herramienta clave del estoicismo. Los filósofos de esta escuela sabían que la mayoría de nuestro sufrimiento proviene de cómo interpretamos lo que sucede y no de los sucesos en sí. Así que proponían un hábito: distanciarse mentalmente del problema. Cuando sientas que algo te aplasta, imagina que estás viendo la situación desde fuera, como si la viviera otra persona. Pregúntate: ¿qué consejo le daría si no fuera yo? Esta práctica, simple pero profunda, activa la claridad. Y con claridad nace la confianza. Porque no puedes confiar en ti si estás observando tu vida a través de un vidrio roto. La tercera práctica está inspirada en Séneca, quien afirmaba que la vida se entrena soportando pequeñas incomodidades que fortalecen el carácter. Una forma moderna de aplicar esto es exponerte voluntariamente a situaciones menores que incomodan tu mente pero no te dañan. Hablar con un desconocido, terminar un pendiente que llevas posponiendo, hacer ejercicio cuando tu cuerpo te pide sofá, enfrentar una conversación incómoda con honestidad. Cada acto de incomodidad elegida fortalece tu capacidad de actuar bajo presión. Y la autoconfianza es, justamente, la capacidad de actuar aún cuando la emoción no acompaña. Permite que esta idea se haga profunda. La confianza no llega antes de actuar, llega después. Cada vez que superas una barrera pequeña, tu mente aprende algo. Soy capaz. Y ese aprendizaje no se olvida fácilmente.
Una persona que entrena su fortaleza en lo pequeño se vuelve imbatible en lo grande. También es necesario hablar de algo que pocos quieren enfrentar: la voz interna destructiva. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que no podrás lograrlo, que fallarás otra vez. Los estoicos sugerían un ejercicio para romper ese diálogo interno negativo. Escribir cada pensamiento autocrítico como si viniera de un adversario externo. Una vez escrito, responde a ese adversario como si fueras tu propio mentor. Suena simple, pero es profundamente transformador. Cuando externalizas la crítica, la pierdes de vista como verdad absoluta. La conviertes en argumento, y los argumentos pueden debatirse, desarmarse, corregirse. Poco a poco, esa voz hostil pierde autoridad. La autoconfianza regresa cuando recuperas la conversación interna. Ahora imagina un caso concreto. Una persona que durante años se sintió insuficiente. Falló en un proyecto importante, recibió críticas duras y comenzó a vivir con la idea de que no era capaz. Desde entonces, se ha movido con inseguridad, con miedo, con la sensación de cargar una sombra en la espalda. Pero un día decide comenzar su entrenamiento estoico. Empieza con una pequeña victoria diaria. Luego, practica distanciarse emocionalmente de los problemas. Después, se expone voluntariamente a pequeñas incomodidades. Se enfrenta a conversaciones que evitó por miedo. Y una mañana, sin darse cuenta, se despierta diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no es la misma persona que vivía con miedo. Su identidad se transformó. Sus acciones la hicieron fuerte. Su constancia la hizo creer. Eso es lo que el estoicismo construye. No solo la autoconfianza, sino la autoconfianza que no depende de condiciones externas. Estamos justo en la mitad de este viaje, y este es el mejor momento para recordarte algo esencial. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a Divinamente Curioso, porque aquí no solo reflexionamos, aquí transformamos la manera en la que te ves a ti mismo y la manera en la que enfrentas tu vida. La segunda mitad de esta sección continúa profundizando en la práctica estoica, llevándote a un punto en el que no solo entiendes la autoconfianza, sino que comienzas a sentirla renacer dentro de ti. Visualiza por un instante el poder de acumular pequeñas victorias durante semanas. Observa cómo cambia tu energía cuando dejas de posponer tus batallas emocionales. Nota cómo se fortalece tu carácter cuando eliges actuar a pesar del miedo. Esa acumulación diaria forma un nuevo tipo de ser humano, alguien que ya no se define por lo que vivió, sino por lo que está decidiendo ser. Otra herramienta clave consiste en crear rituales matutinos que alineen tu mente antes de enfrentar el día. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones como forma de preparar su espíritu. Si él, siendo emperador, dedicaba tiempo a este ejercicio, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Dedica 5 minutos cada mañana a escribir 3 cosas: lo que agradeces, lo que te preocupa y cómo planeas enfrentarlo desde la virtud. Este ejercicio fortalece la claridad, y donde hay claridad, hay confianza. Finalmente, es imprescindible practicar el desapego del resultado. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que solo podemos controlar nuestras acciones, nunca sus consecuencias. Esto libera enormemente la autoconfianza, porque deja de depender del éxito externo y comienza a depender de tu esfuerzo interno. Robin Sharma lo expresa así: el valor no se construye con victorias, sino con la disciplina de presentarte a la batalla todos los días. Cuando aplicas estas prácticas, algo inevitable ocurre. Empiezas a respetarte. Y cuando te respetas, confías. Y cuando confías, avanzas. A veces,
Lo que más necesitamos no es que alguien crea en nosotros, sino recordar que alguna vez fuimos capaces de creer profundamente en nuestra propia esencia. Y aunque el mundo, las circunstancias o los errores hayan apagado esa fe interna, el estoicismo insiste en una verdad que duele, pero libera. Lo que se perdió puede reconstruirse, y lo que se quebró puede fortalecerse aún más. En esta última parte de nuestro viaje, quiero que visualices el lugar exacto en el que estás ahora. No el lugar físico, sino el lugar emocional. Quizás llegaste aquí con dudas, con miedos, con heridas silenciosas que llevas cargando desde hace años. Quizás llegaste preguntándote si todavía es posible recuperar la autoconfianza que un día tuviste. Y la respuesta, desde la mirada estoica, es absoluta. Sí, siempre que estés dispuesto a levantarte una vez más. Marco Aurelio tenía un pensamiento que puede transformar por completo tu manera de ver la vida. El valor de un hombre se mide por el valor de lo que persigue. Si lo que persigues es noble, si lo que buscas es crecer, sanar, recuperarte, reconstruirte, entonces tu valor no puede ponerse en duda. Cada vez que elijas actuar desde la virtud, estarás reclamando de regreso tu fuerza interior. La autoconfianza no es un reflejo, es una declaración. Es el momento en que decides que ya no vas a permitir que los errores del pasado escriban las páginas del futuro. Es cuando te dices a ti mismo, mi vida me pertenece y voy a recuperarla paso a paso. Quizás todavía sientas miedo. Está bien. Los estoicos nunca dijeron que la ausencia de miedo era signo de fortaleza. Lo que dijeron es que actuar a pesar del miedo es la prueba más grande de coraje. El miedo no cancela tu capacidad, la confirma. Señala exactamente dónde está el límite que debes cruzar para evolucionar. Cada vez que avances hacia ese límite, tu autoconfianza volverá a expandirse, como un músculo que despierta después de un largo tiempo dormido. Quiero que recuerdes esto. No eres la versión rota que crees que eres. Eres la versión que sobrevivió, que resistió, que aprendió, que sintió, que se equivocó, que cayó, pero que también puede levantarse con una fuerza que aún no imaginas. Séneca decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Y aunque esa frase haya sido repetida miles de veces, sigue siendo profundamente cierta. Tus heridas no te destituyen, te preparan. Tus fallas no te debilitan, te moldean. Tus errores no te definen, te enseñan. La autoconfianza renace cuando aceptas tu historia sin avergonzarte de ella. Imagina por un instante que tu vida es un sendero lleno de piedras, oscuridad y momentos difíciles. El estoicismo no te pide que borres ese camino, ni que lo recorras sin sentir. Lo que te pide es que te mires a ti mismo con honestidad y reconozcas que, a pesar de todas las dificultades, aquí sigues, respirando, intentando, buscando crecer. Pocas cosas revelan más fortaleza que eso. Y esa fortaleza, aunque no siempre la notes, forma parte de ti. Está en tu carácter, está en tu resiliencia, está en cada mañana en la que decides intentarlo de nuevo. Quiero que lleves esta idea contigo. La autoconfianza no se recupera de golpe. Se recupera paso a paso, decisión a decisión, pensamiento a pensamiento. Hoy tal vez no sientas el cambio. Mañana, quizás un poco. Y en unas semanas empezarás a verte diferente. No por lo que los demás digan, sino porque tú sabrás, en lo más profundo, que estás demostrando algo, que eres capaz, que siempre lo fuiste, que solamente lo olvidaste. Así que antes de cerrar este viaje, pregúntate con honestidad, ¿qué pasaría si hoy decides dejar de dudar de ti
¿Qué pasaría si vuelves a confiar en tu fuerza, aunque sea por un instante? ¿Qué pasaría si eliges creer que tu historia no terminó, sino que recién comienza? Tal vez la respuesta te sorprenda. Tal vez descubras que nunca estuviste tan roto como pensabas. Si este mensaje te ayudó a ver con más claridad, ayúdanos a compartirlo. Suscríbete a Divinamente Curioso y sigamos caminando juntos hacia una vida con propósito, con disciplina, con fortaleza y sobre todo con una autoconfianza construida desde tu esencia más real y más humana, porque lo mereces, porque puedes, porque estás listo para volver a confiar en ti.